Si las partes anteriores te perturbaron, prepárate. Esta es la cuarta entrega de nuestro descenso al infierno postapocalíptico, una historia donde la carne se retuerce, la frecuencia enloquece y la muerte tiene rostro humano. Te recomendamos precaución antes de continuar. Lo que estás por escuchar no es solo una narración, es una advertencia, y una vez que la frecuencia entra en tu cabeza, ya no saldrá. Lucas corría como si el aire estuviera hecho de cuchillas, como si cada bocanada le arrancara jirones de pulmón. Sus pasos eran torpes, impulsados más por el instinto de no morir que por alguna esperanza real. El pavimento bajo sus pies estaba resquebrajado, manchado de fluidos imposibles de identificar, y vibraba ligeramente con una frecuencia apenas audible, como un zumbido gutural, constante, que le trepanaba el oído desde adentro. Sus pulmones ardían como si inhalara brasas vivas. Su garganta era un túnel en llamas donde la piel se desprendía con cada respiración y su lengua, pastosa y cortada, colgaba entre jadeos. La piel le escurría una mezcla de sudor, polvo radioactivo y sangre caliente que ya no podía distinguir si era suya, de alguien más o de algo más. Las calles no eran calles, eran tumbas abiertas, corredores de muerte. Los postes de luz estaban torcidos, envueltos en intestinos secos y banderas de piel humana tatuada con símbolos fracturados. Las paredes estaban cubiertas de carne fusionada con concreto, rostros congelados en expresiones de horror, ojos abiertos insertados en grietas y bocas selladas con grapas quirúrgicas. Algunos parpadeaban, algunos lloraban sangre. Cada auto oxidado parecía latir, vibraban con el pulso de la frecuencia maldita, como si tuvieran corazones injertados en los motores. En uno de ellos, Lucas vio claramente una pierna humana sobresaliendo por la parrilla, como si hubiese sido absorbido por el vehículo, y entonces cayó. No tropezó con una piedra, su pie se hundió en algo blando, cálido y palpitante. La sensación fue como meter la pierna en un útero podrido. No era un cadáver, era una cosa, una montaña de carne viva compuesta por múltiples torsos fusionados sin simetría, espaldas soldadas con grapas industriales, costillas expuestas que se entrelazaban como ramas secas, y un cráneo sobresaliendo en el centro, aún vivo, parpadeando erráticamente con ojos de distinto color. Uno estaba repleto de gusanos translúcidos y el otro solo lo seguía. El cráneo tenía una lengua que se movía dentro de la garganta abierta, aunque no tenía mandíbula. Parecía querer decir algo. Lucas sintió náuseas, quiso correr, pero fue entonces cuando algo emergió del callejón, quebrando el silencio como un cristal bajo una bota. No era un infectado común, era el producto final de una pesadilla sin lógica, de la frecuencia. Su cuerpo parecía hecho con retazos, tenía 3 brazos en cada lado, pero no eran del mismo tamaño ni textura. Uno era musculoso, humano, otro era delgado como un insecto, con dedos alargados que terminaban en agujas de hueso. El tercero parecía un brazo infantil, pero con uñas negras y una muñeca rota colgando de tendones. No tenía mandíbula, su cara era una cavidad gelatinosa de la que colgaba una lengua negra, hinchada, con ventosas que se contraían como si respiraran. Donde deberían ir los ojos, brotaban nervios expuestos que se extendían como raíces hacia adelante, buscando calor, vibración, vida. Del cráneo agrietado brotaba una estructura parecida a un capullo abierto, el cerebro expuesto, latente, cubierto por una membrana translúcida que palpitaba con cada nota de la maldita frecuencia. Sus piernas estaban invertidas, tenía una de cabra, peluda y astillada, y otra formada por huesos sueltos sostenidos por cables de cobre y venas. Lucas gritó, pero el sonido murió en su garganta. El ser lo invistió, las manos múltiples lo atraparon como raíces envolviendo una tumba recién abierta. Una de las lenguas le rozó el rostro y dejó una marca humeante, como ácido vivo. Otra mano pegajosa y caliente se le metió bajo la camiseta y comenzó a palpar su columna con una precisión quirúrgica. Y entonces chilló. No era un grito, era un chillido agudo como vidrio rayado con metal ardiente, un sonido que le entró por los oídos y le retumbó en los huesos. Lucas sintió como le sangraban los tímpanos, su lengua se crispó, sus dientes vibraron hasta que uno de ellos se agrietó. Luego de eso, algo inesperado. Un machete cayó como una sentencia. El cráneo del infectado se partió en dos con un ruido húmedo, pastoso.
El cerebro, aún latiendo, explotó en una nube de vapor y fluido lechoso. Un fragmento gelatinoso de masa encefálica cayó sobre la cara de Lucas, cubriéndole el ojo como una babosa viva. El olor fue instantáneo, como carne cocida en ácido, como placenta podrida mezclada con petróleo. Lucas gritó, se revolcó en el suelo y escupió. Arañó su propia cara hasta hacerse sangre, tratando de quitarse aquello, pero el trozo se pegaba como si tuviera ventosas. ¿Estás vivo?, rugió una voz grave. Una mano lo levantó de un tirón. El tipo era alto, de complexión ancha, vestido con una chaqueta hecha con tiras de piel curtida y alambres de púas oxidadas. Su rostro estaba cubierto por una máscara de soldador manchada de sangre seca. Del pecho colgaban dedos humanos como trofeos. El hombre retiró el machete del cadáver con un sonido succionante. El cuerpo del infectado se desinfló, como si la muerte lo liberara de un gas interno. «Muévete, no hay tiempo. Hay más cerca. Lo oigo en la frecuencia». Lucas no pudo hablar, solo asintió, temblando, y corrió detrás de él. Pasaron por callejones tapizados con cuerpos cosidos entre sí con alambre, clavados a los muros con tubos de metal y ganchos de carnicero. Algunos todavía se movían. No estaban muertos, eran esculturas vivientes, obra de algo que intentaba imitar la vida sin comprenderla. Las bocas costuradas vibraban como parlantes mudos. En cada esquina la radiofrecuencia zumbaba más fuerte. No eran ondas, era algo orgánico, como si el sonido tuviera carne, como si lo escuchado fuera un parásito. Doblaron una esquina y se encontraron con otros tres. Una mujer de cabello rapado, los ojos hundidos como si llevara semanas sin dormir, y dos adolescentes flacos como cadáveres, cubiertos de vendas sucias y armados con cuchillos de cocina oxidados y trozos de cierre circular. Uno de los chicos apuntó un arma improvisada hecha con una grapadora, una bujía y un tubo de gas comprimido. «¿Chilla?», el hombre del machete negó con la cabeza. «No, aún no, todavía es nuestro». Y entonces llegaron los gritos, no humanos, no animales. Desde los escombros ennegrecidos de una lavandería colapsada comenzaron a emerger, no criaturas, no infectados comunes, sino horrores ensamblados, deformidades móviles, esculturas vivientes del apocalipsis. No se arrastraban, reptaban con propósito, impulsados por la misma maldita frecuencia que infectaba el aire. El primero arrastraba su cuerpo abultado sobre una docena de brazos delgados, desproporcionados, como si los hubiera arrancado de diferentes cadáveres y cosido en la base de su torso con alambre oxidado. Cada brazo terminaba en dedos rotos que crujían al tocar el concreto. Su espalda era una parrilla de ganchos de ropa oxidados, clavados como espinas de un erizo, aún cargando jirones de ropa ensangrentada. Algunos ganchos parecían moverse por sí solos, como si tuvieran voluntad. Desde donde debería estar su cuello, surgían 5 tubos de succión largos y palpitantes, que se abrían y cerraban como bocas sin dientes, emitiendo un silbido húmedo cada vez que aspiraba el aire. Uno de ellos escupió una masa viscosa con olor a leche podrida. El segundo era más lento, pero cada uno de sus pasos hacía temblar el suelo. No tenía cabeza, ni brazos, ni siquiera un cuello reconocible. En su lugar, de sus hombros sobresalía una estructura carnosa que se elevaba como un tótem aberrante, hecho de múltiples cráneos humanos fusionados a la fuerza. Cada uno de los cráneos tenía ojos independientes que se movían en diferentes direcciones, algunos con pupilas dilatadas, otros con los párpados pegados con costras negras. Los globos oculares temblaban como si miraran desde un sueño febril. Sus piernas, reventadas a la altura de las rodillas, habían sido reparadas con segmentos de cable eléctrico, tubos de cobre y partes de hueso reforzadas con cinta aislante. Cada paso dejaba un chispazo, un crujido eléctrico, como si su carne estuviera cargada con energía viva, pulsante. A veces su cuerpo entero expulsaba ráfagas de estática que erizaban el cabello. El tercero era el peor. Era imposible mirarlo sin que el cuerpo respondiera con arcadas involuntarias. Flotaba levemente sobre el suelo, sus piernas deformadas colgaban como piel suelta. Tenía alas, pero no alas orgánicas. Eran estructuras óseas, costillas extendidas como abanicos, recubiertas por una piel fina, húmeda, casi translúcida, como cuero empapado en formol. Se oía el zumbido constante de la frecuencia brotando desde su pecho, donde no había corazón. En lugar de cabeza, su cuello terminaba en un radio portátil fundida a la calavera de un animal, quizás un perro o algo peor. El cráneo temblaba al compás de la estática.
De la radio colgaban trozos de carne como si la señal necesitara tejido vivo para transmitirse. Cada zumbido hacía vibrar la tierra, y la radio emitía voces humanas, distorsionadas, como si alguien gritara desde un pozo con agua podrida. ¡Dispersión!, gritó la mujer ya sin voz, más aullando que hablando. Lucas apenas pudo reaccionar. Rodó por el suelo sintiendo la grava abrirle la espalda, mientras uno de los adolescentes cargaba directamente contra la criatura alada. Con un grito desesperado le clavó el tubo metálico en el abdomen, y lo que salió de ahí no eran vísceras. De la herida surgieron cientos de gusanos oscuros, gruesos como dedos, que se retorcían y chillaban al unísono. Tenían caras humanas, diminutas, con bocas abiertas en gestos de terror. Algunas lloraban, otros reían. Uno de ellos incluso hablaba con voz infantil. Chillaba mientras se arrastraba por el brazo del chico. El adolescente tropezó, cayendo de espaldas, y en cuestión de segundos los gusanos le cubrieron el rostro, entrando por su boca, por sus oídos, por debajo de los párpados. Se retorció mientras los diminutos rostros lo devoraban desde adentro, y su grito fue engullido por la frecuencia. La mujer se enfrentó al sin cabeza, con una barra metálica oxidada. Apuntó a uno de los cráneos del tótem viviente. El cráneo abrió la boca como si fuera a morder, pero la mujer le incrustó la barra hasta el fondo, empalándolo como un animal salvaje. Giró con fuerza. El sonido fue húmedo, viscoso. Un chorro de bilis negra, espesa y con fragmentos de dientes le estalló en el rostro. La criatura cayó, pero no sin antes convulsionar. Desde el hueco de carne expuesta donde antes hubo cuello, comenzaron a brotar pequeñas manos infantiles, de dedos hinchados y uñas moradas. Se agitaban como si quisieran alcanzar el cielo, luego se apagaron. Lucas seguía jadeando, paralizado, con la mente rota por la escena. No pudo moverse a tiempo. El de los ganchos le cayó encima. Sintió el peso del cuerpo putrefacto y caliente, el metal oxidado cortándole el pecho, abriendo su carne. Los ganchos se incrustaron en su hombro izquierdo, desgarrando músculo y clavícula. Gritó. El aliento de la criatura era peor que la muerte. Olía a óxido, vómito seco y amoníaco. La criatura intentó succionarle la garganta con uno de los tubos, que vibraba con ansiedad, mojándolo con saliva amarilla. Lucas sintió como le raspaban los dientes podridos de dentro del tubo, como si fuera una lengua con clavos. Pero entonces el machete volvió. El hombre lo cortó, no solo la pierna. Partió la pierna en un tajo diagonal que hizo que el hueso saliera volando. El monstruo cayó de lado, chillando con un sonido tan agudo que hizo sangrar los oídos de Lucas. Luego vino el golpe. Una tapa de alcantarilla, redonda y oxidada, cayó con fuerza sobre el cráneo del engendro. Sonó como partir una sandía podrida, pero el hombre no terminó ahí. Rugiendo como un animal salvaje, hundió el machete desde el ombligo de la criatura hasta su pecho, abriéndolo por la mitad. La piel se reventó como papel mojado. Del interior no salieron vísceras, salieron dientes, dientes humanos, decenas de ellos, incrustados entre tejidos blandos, como si alguien los hubiera sembrado como semillas. Algunos aún chasqueaban. Muerde carne, así les llamaban. Estas cosas no evolucionan, dijo el hombre con voz ronca mientras escupía sangre que no era suya. Alguien las está ensamblando. Y al fondo, la base. Un supermercado en ruinas, fortificado con estantes de acero soldados como barricadas, cubiertos de mantas manchadas con sangre que goteaba por las costuras. Generadores chirriaban como animales heridos bajo lonas sucias. Dos figuras armadas custodiaban la entrada. Una llevaba una máscara de oxígeno con tubos que colgaban como serpientes muertas. La otra tenía un rifle ensamblado con piezas de drones, placas madre y una mira de cámara de seguridad. ¿Está limpio?, preguntó la del rifle sin mover un músculo. Le cayó un cerebro encima, pero no chilló, dijo el del machete, limpiando el filo con un trapo roído. Lucas temblaba, arrodillado. A lo lejos, la ciudad seguía ardiendo. Las torres envueltas en humo parpadeaban como faros de otro mundo. Las ventanas brillaban como ojos distantes, y en su oído aún seguía ahí, ese zumbido, esa maldita frecuencia. No estás infectado, le susurró la mujer junto a él, pero estás marcado. Lucas no respondió, no podía. En su interior supo que lo peor aún no había comenzado. Si llegaste hasta aquí, aún estás cuerdo, por ahora, pero la historia no termina. La frecuencia sigue transmitiendo, y lo peor, apenas está despertando. Suscríbete si quieres seguir escuchando las señales. Déjanos un comentario con lo que crees que vendrá o con lo que ya no puedes olvidar. Nos vemos en la próxima transmisión, si es que aún estás con nosotros.